Buenas tardes. La sesión de ahora vamos a trabajar medidas posicionales. La anterior sesión trabajamos este mismo tema, pero nos enfocamos en los cuartiles. Como recordamos, una medida posicional depende totalmente de su posición. Se utiliza para dividir una serie de datos y establecer intervalos de confianza de manera precisa, dependiendo del objetivo de la investigación. ¿Qué es un decil? Un decil es aquel que divide en 10 partes iguales una serie de información. Y a diferencia de los cuartiles, la media y la desviación estándar, no solo podemos establecer un intervalo de confianza en la parte media de la serie de información. En este caso podemos trabajar intervalos de confianza en los extremos de ella. Para ello vamos a determinar precisamente los deciles indicados. Vamos a trabajar con deciles en la parte inferior y deciles en la parte superior. Vamos a calcular el decil número 1. Si comparamos la fórmula de la mediana de los cuartiles, la mediana se divide entre 2, el cuartil entre 4 y obviamente un decil se divide entre 10. El decil número 1 lo vamos a calcular dividiendo entre 10, obteniendo la diferencia con la frecuencia acumulada y la frecuencia del intervalo. Muy bien, la primera parte del cálculo es identificar exactamente el punto donde se encuentra colocado el decil número 1. Muy bien, tengo un total de 200 datos. Vamos a considerar el problema de la sesión anterior, que es la puntuación de una muestra de 200 estudiantes de la UVAM en la materia de estadística. Se comportó como lo indica la siguiente tabla. La mínima puntuación fueron 40, la máxima fueron 93 y aquí indicamos perfectamente que entre 40 y 48 puntos fueron 10 estudiantes, 49, 57, 30, etc. Muy bien, regresamos a la aplicación de la fórmula. Si dividimos 200 entre 10 llegamos a 20. Voy a buscar el 20 en la frecuencia acumulada. En el primer intervalo la frecuencia acumulada es 10. Segundo intervalo tenemos 40. Quiere decir que en este punto ya se encuentra colocada la posición número 20. Entonces sustituimos en la fórmula y la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Decil 1 va a ser igual, límite inferior. En este caso tenemos que es 49. Vamos a cerrar el intervalo para que se faciliten más los cálculos. Encierro esto y aquí indico que se encuentra colocado el decil 1. ¿Cuál es el límite inferior? En este intervalo es 49. Decil 1, 49, más 200 entre 10 son 20. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior. Antes del 40 tengo el 10. Y divido entre la frecuencia del intervalo. La frecuencia del intervalo es 30. Y multiplico por el tamaño del intervalo. Si nos damos cuenta, cada intervalo tiene una diferencia de 8, entre 40 y 48, entre 85 y 93, 67 y 75. Entonces el tamaño del intervalo es 8. 49 más 8. Muy bien, ya tengo 51.33. Ahora, vamos a calcular el decil número 3. Ustedes ya pueden inferir en forma muy simple cómo va a quedar la fórmula para el decil 3. Límite inferior. Y obviamente voy a multiplicar por 3 y dividir entre 10. Muy bien, estamos calculando el decil número 3. Si el decil número 1 está en la posición número 20, el 2 estaría en la 40, el 3 60 y el que nos interesa es precisamente el decil número 3. Vamos a buscar nuevamente en la frecuencia acumulada el número 60. Tengo 10, 40 y 80. En el 80 se encuentra colocado por primera vez, es decir, incluido por primera vez el 60. Por lo tanto, encierro y digo que aquí se encuentra colocado el decil número 3. Y sustituimos, ya que ya tenemos forma de identificar absolutamente todos los elementos de la fórmula. Entonces tengo aquí límite inferior
en ese intervalo es 58. 3 veces 200 entre 10 tengo 60, menos frecuencia acumulada anterior, 40, entre la frecuencia del intervalo. Este intervalo es de 40. Y multiplico nuevamente por el tamaño del intervalo, que es 8. Tengo 58. 20 entre 40. Un medio de 8 es 4, es decir, tengo aquí 62. Con estos dos cálculos ya puedo determinar un intervalo de confianza en la parte baja de la serie de información. Es decir, como estamos hablando de puntuación, podemos decir que son las personas que requieren de ejercicio de actualización, que requieren, por ejemplo, también de reforzar sus conocimientos, incluso de mandarlos a cursos de regularización. En este caso, mi intervalo va a quedar de la siguiente forma. Decil 1 va a ser igual a 51.33 y decil 3 es igual a 62. Yo puedo establecer que las personas que se encuentran entre el decil 1 y decil 3 requieren de cursos de regularización. Si estuviéramos hablando de sueldos, podemos decir que son las personas que requieren de un aumento de sueldo, que se les otorgue alguna despensa, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, esa es la ventaja de trabajar ya deciles. ¿Por qué? Porque ya no solo me voy a quedar en la parte de en medio de la serie de información, voy a trabajar la parte baja. Ahora, continuando con ese mismo tema, vamos a trabajar un intervalo de confianza entre la parte alta. Por ejemplo, puedo calcular el decil 7 y decil 7 va a quedar en... La fórmula va a ser nuevamente, voy a iniciar con límite inferior, pero ahora voy a multiplicar precisamente por 7. 7n entre 10, frecuencia acumulada anterior, frecuencia del intervalo y tamaño del intervalo. ¿En dónde lo voy a ubicar? Sabemos que cada decil es igual a 20. 7 por 2, 14, voy a buscar el 140. En el 140 voy a ubicar precisamente el decil número 7. Tengo 10, 40, 80 y aquí tengo 140. No necesariamente debe ser exactamente el número, pudo haber estado 150, aquí fue una casualidad que se encuentra en 140. Encierro. Y aquí se encuentra el decil número 7. Vamos a calcularlo. El cálculo de él me va a quedar de la siguiente forma. Límite inferior 67. 140 que ya hemos calculado menos frecuencia acumulada anterior. Antes del 140 tengo el 80. Divido entre la frecuencia del intervalo, que es igual a 60. Y multiplico por el tamaño del intervalo. Mi cálculo va a ser igual a 67, 60 entre 60, y esto lo voy a multiplicar por 8. 67, mi resultado es 1 por 8 es 8 y tengo 75. Ya tengo calculado el decil número 7. Ahora, ¿cómo voy a encerrar mi intervalo de confianza? Me voy a la parte de arriba, es decir, puedo calcular, por ejemplo, el decil número 9. De hecho, ustedes ya pueden inferir cómo va a quedar la fórmula. Es decir, voy a iniciar siempre con límite inferior. Como es el noveno, voy a multiplicar 9 por n entre 10. Frecuencia acumulada anterior al intervalo, frecuencia del intervalo y tamaño del intervalo. El primer paso, ya que es una medida posicional, es encontrar la posición precisamente del decil número 9. 9 por 2, 18, estaría hablando de 180. Buscamos el 180 en la frecuencia acumulada y se encuentra contenida por primera vez en 190. Encerramos y nos queda el decil 9.
Ya puedo identificar mi límite inferior. El límite inferior es igual a 76 más 180 menos frecuencia acumulada anterior. Frecuencia del intervalo 50 y tamaño del intervalo 8. 76, 40 entre 50 por 8. Mi resultado va a ser 76. Y aquí tengo muy bien. Ya puedo generar un intervalo de confianza en la parte alta de la información. Mi decil número 7 fue igual a 75. Mi decil número 9 82.4. ¿Para qué me sirve esto? Si yo quiero otorgar becas, voy a otorgar a las personas que se encuentran entre el decil 7 y decil 9, es decir, los que sacaron 75 puntos y 82.4. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, si me sobran becas? Estaría yo trabajando también incluyendo el decil número 10 o el decil número 6. Eso va a depender de la investigación que yo quiera. Muy bien. Considerando que son las personas que ganan más dinero, se puede establecer que son las que pagan mayor cantidad de impuestos. O podemos trabajar, por ejemplo, en el sector salud es donde hay mayor número de enfermos. El promedio también de muertes o de alguna causa de enfermedad también es donde aumenta y es donde se pone exactamente ojo para generar un cerco epidemiológico. La próxima sesión va a ser un poco más interesante porque vamos a ver percentiles que dividen en 100 partes iguales la serie de información y podemos establecer de manera mucho más precisa intervalos de confianza. Muchas gracias.